Buenas noches. ¿Quién anda por aquí? Buenas noches en Facebook. Buenas noches en Instagram también. Estamos haciendo una transmisión simultánea el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todas ustedes, mujeres que siguen esta comunidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, que genera realmente inquietudes en nosotras. Este tema es fenotipos y la relación que tienen con nuestras heridas emocionales. Así que quiero invitarte a que te quedes a esta charla porque los próximos minutos hablaremos acerca de cómo nuestro cuerpo se relaciona o manifiesta heridas emocionales que tenemos en nuestra vida desde que nacemos, a lo largo de nuestra infancia, e incluso cómo estas mismas heridas condicionan nuestro fenotipo a lo largo pues, de nuestros demás años de vida. Quiero invitarte a que te quedes, tráete tu bebida favorita, acomódate aquí, ponte en un lugar muy cómodo, invita a las mujeres de tu vida que están en casita o si estás rumbo a tu casa en estos momentos, si vas saliendo del trabajo, si sigues en la oficina, conéctate y conecta a las mujeres de tu vida porque el día de hoy hay muchísima información para ustedes. Antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría decirte cómo es la manera en que el aprender a conocer mi cuerpo y mis heridas emocionales me fue impactando de tal manera que me llevó a aprender a conocerme, a honrarme y aprender también a escuchar lo que mi cuerpo me decía, lo que ciertas enfermedades me decían también, lo que mi fenotipo me expresaba y que a lo mejor yo decía, ay, ¿por qué tiendo a bajar de peso en estos momentos de mi vida? O ¿por qué de repente estoy subiendo? O ¿por qué siento este tipo de patología o de padecimiento? Entonces, gracias a esto, o gracias a que yo conocí este tema, se me abrieron muchísimas posibilidades y aprendí muchísimas cosas más. Así que quédate aquí, es muy sanador aprender a conocer de esto. La plática de hoy la estamos basando, o la información que te estoy compartiendo la estamos basando en un libro que te quiero pedir que tomes nota por ahí porque te va a servir también mucho para ti. Este libro se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. O Las 5 heridas de la infancia también lo puedes encontrar. Este libro está escrito por Liz Bourbeau, es muy buen libro, te lo recomiendo como para que lo tengas en tu casa. Pero también te voy a hablar en base a las experiencias que he ido teniendo yo conforme he ido avanzando en estos temas del coaching, del desarrollo humano, en la comunidad entre mujeres, cuando he estado trabajando acompañamientos de uno a uno y cuando he estado acompañando en grupos y cómo me voy apoyando con estas herramientas tan poderosas para ir conociendo precisamente a la comunidad o a todas como mujeres. Pero pues obviamente principal es que aprendas a conocerte a ti. Así que, sin más ni menos, vamos a comenzar. Vamos a empezar a hablar hoy de conceptos súper básicos como lo que vienen siendo los fenotipos. Les estuve compartiendo en historias en Instagram y también por aquí en Facebook. Les estuve compartiendo ciertas preguntas, les hacía como ciertos, como encuestas para empezar a trabajar en estas emociones o en estas heridas o empezar a conocerlas y así sucesivamente. Entonces, gracias a esto, yo me pude dar un poquito cuenta cómo es que más o menos están nuestros conocimientos o si ubicamos estos temas, qué tanto sabemos de ellos y cómo podemos ahora sí que irnos empapando más de este tema, ¿sale? Como te lo decía, bueno, pues nuestro tema que vamos a abordar ahora es los fenotipos, cómo están condicionados por heridas emocionales. Y si yo te hablo de fenotipo, muy probablemente si en esta charla hay nutriólogas, me van a decir, ah, sí, los fenotipos, la manera en la que mi cuerpo, perdón, en la que mis pacientes les mido sus cuerpos y voy viendo cómo pierden el peso. O igual puedes decir, ah, sí, fenotipos en cuanto a cómo te ven o te perciben los demás o cómo te ves o te percibes tú. Pero al hablarte también de fenotipos, te estoy hablando simplemente características observables que tiene tu cuerpo que lo definen, que lo diferencian o que lo caracterizan. Y el fenotipo es una parte que digamos está conformada o es como la manifestación de los genotipos. Que si hablamos de genotipos nos vamos a ir todavía mucho más profundo, vamos a estarle escarbando a lo que es la genética, a las herencias, se podría decir, emocionales, familiares. Típico que te dicen así como, ay, tienes este parecido a tu papá, o tienes este parecido a tu mamá, o este carácter como esta persona, o así sucesivamente. Entonces, aquí lo que vamos a ir aprendiendo es cómo estos rasgos van siendo más bien físicos, ¿ok?
Me gustaría que empezáramos a quedar claras con ciertos conceptos que te voy a compartir aquí para que vaya quedando como que un poquito más claro de lo que estamos hablando, ¿va? En cuanto a los conceptos importantes que quiero que conozcas son, como te lo dije ya, un genotipo, que es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado por sus progenitores, en este caso pues por papá y por mamá. Entonces, toda esta información genética ya existe en nuestro cuerpo, digamos que traspasa dimensiones, espacios y generaciones. Incluso, aunque los genotipos o los genes tengan mucho que ver con nuestros padres, a su vez los genes de ellos tienen que ver con sus padres, que en este caso son nuestros abuelos, y a su vez con los bisabuelos y así sucesivamente. Entonces, se podría decir que tenemos un poquito de todos o un poquito de todo y esto es lo que va condicionando nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de manifestar nuestro cuerpo, nuestro carácter, personalidad y todo esto que nos dicen, ¿no? Pero también quiero que comprendas que cuando te hablo del fenotipo, te hablo precisamente de esa manifestación externa. Hoy, más que meternos en personalidades, más que meternos en otro tipo de características, vamos a hablar específicamente del cuerpo. El fenotipo es más que nada lo que tú ves. Es una manifestación externa del genotipo, es decir, es la suma de los caracteres observables en un individuo y el fenotipo también tiene mucho que ver a la manera en la que se manifiesta con la influencia que tiene el entorno o el ambiente en este fenotipo. ¿Me sigues? Por ejemplo, los fenotipos de los mexicanos no son iguales quizá a los fenotipos de los españoles. Los fenotipos de los europeos no son iguales a los fenotipos de los africanos. Entonces, todo este tipo de como rasgos observables sí tienen mucho que ver con la genética, pero también tienen mucho que ver con un factor externo, con un factor que se le dice ambiente. Y desde ahí es que quiero que vayas haciéndote cuenta, ya no viéndolo desde la biología, sino un poquito más como en la vida cotidiana. Al hablarte de ambiente o de entorno, te hablo de todo lo que engloba el lugar en el que tú te desenvuelves. Llámese familia, llámese con tu pareja, llámese en tu trabajo, llámese en tu vida profesional, en tu escuela, etcétera. Círculo de amigas. Entonces, todo este ambiente condiciona la manera en la que digamos que tus emociones van percibiendo sensaciones, van percibiendo estímulos, como yo por dentro me hago cargo o no de la emoción y por lo tanto mi cuerpo lo habla, lo somatiza o simplemente lo expresa en una postura. A lo largo de esta charla vamos a ir platicando de conceptos. Me gustaría que no te etiquetes como tal, ni te pongas ya a etiquetar gente con, a esta persona la veo como con este fenotipo, creo que entonces tiene esta herida. O andes viendo ya en la calle como heridas con patas, ¿no? Creyendo que hay herida por ahí, herida por acá, porque finalmente todos tenemos de todas y todos manifestamos o siempre tenemos como una o dos heridas predominantes, pero no quiere decir por eso que no tengamos una de las 5 que te voy a hablar a continuación. Me encontré esta frase y te la quise compartir que dice, el cuerpo no sabe mentir porque está conectado con nuestra parte no consciente y por ello siempre dice la verdad. Así que date cuenta cómo tu no conciencia o tu subconsciente empieza a hablar y te empieza a mandar información de la que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero finalmente cuando empiezas a descubrirla puede ser muy poderosa para ti, pero sobre todo muy sanadora. He ahí la importancia de aprender a conocer nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo dice de. Antes de empezar a entrar con las heridas, ay Dios, ya me ando pasando por aquí. Antes de empezar a hablar con las heridas, como te lo decía, quiero que te pongas en una posición como neutra, en una postura neutra. Si quieres plumita, papel, tráetelo, porque vamos a entrar como ya de lleno a esto. A lo mejor muchos de ustedes me preguntan, oye, pero ¿qué tiene que ver mi cuerpo con que yo tenga una herida emocional de mi infancia? ¿O qué tiene que ver mi cuerpo? ¿Cómo que me está avisando o me está expresando como qué tipo de herida tengo actualmente, ¿no? O cómo me voy moviendo. Y es nada más y nada menos por lo clarito que dice esta frase aquí. En nuestro inconsciente se guardan un montón de memorias.
un montón de recuerdos, tanto buenos como malos. Experiencias que están totalmente guardadas en el inconsciente, memorias. Si ya viste la película de las emociones, ay, no tengo aquí el nombre de la mente, pero esta de las emociones, o sea, la alegría, tristeza, furia, miedo, desagrado. Si te acuerdas, todo eran bolitas como de cristal en el cerebro de la niña y cuando algo pasaba venía una emoción en esta bolita en diferentes circunstancias de la vida. Entonces es ahí donde las emociones me van haciendo como un papel importante desde el cerebro y después van hacia mi cuerpo. Si ahorita yo te digo, ¿cómo es tu cuerpo cuando tú estás feliz? Muy probablemente me digas, híjole, pues estoy como viendo hacia arriba, me voy como con una cierta apertura, muy inquieta de aquí para allá, la sonrisa. ¿Qué es lo que manifiesta tu cuerpo cuando experimenta una emoción? Ahora, si yo te hablo de la tristeza, muy probablemente me digas, híjole, hombros encorvados, la cara de sufrimiento, mis ojos pues así como hacia abajo, mi voz muy suave, realmente tenue, porque hasta eso me causa como conflicto hablarlo, decirlo. Y a lo mejor si yo te digo, bueno, ahora pensemos en una rabia o en un enojo, algo que te haga molestar muchísimo cuando sientes como esa furia o esa ira. ¿Y cómo está tu cuerpo? Quizás está como echado para adelante, como a punto de soltar como el trancazo por allá. Es una posición como más resolutiva, los puños, el mentón incluso sobre todo, porque estás muy enojado y no sabes cómo vayas a reaccionar ante la situación. ¿Sí me sigues? Entonces quiero que te vayas dando cuenta que existe una relación entre tu cuerpo, tus emociones y la manera en la que lo expresas. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de acciones, no vamos a hablar de personalidades, sino de corporalidad, ¿va? Entonces vamos a empezar con una de las 5 heridas. La primera herida de la que te voy a hablar es la herida del rechazo. Esta herida se supone que llega a nuestra vida en las primeras como facetas de nuestra concepción. Si nuestra madre nos rechaza porque a lo mejor en ese momento pues salió embarazada sin querer, o si desde el inconsciente nosotros creemos que existe un rechazo incluso ya en los primeritos años de que no querían jugar contigo los papás, o de que en la escuela tus compañeritos eras como que el con el que no se juntaban o el que hacían menos o todo este rollo. Ojo, no te hablo únicamente que sea con tus padres, si tienen gran como relación con ellos o con la relación con nuestros papás, definitivamente. ¿Por qué? Porque nuestros primeros años de vida o en la infancia es nuestra edad más importante en este sentido, porque ahí se van a condicionar muchas cosas. Entonces, hablando un poquito ya del fenotipo como tal de esta herida, te quiero hablar de características físicas. Una persona con una herida del rechazo va a tender a ser una persona que se le dice máscara de huidizo. Y esta máscara, perdón, de huidizo tiene todo que ver tanto con su personalidad como con su aspecto físico. Las personas que tenemos herida de rechazo podemos ser personas como más calladitas, que tratamos de pasar desapercibido. Pueden ser personas o podemos ser personas que de repente nos aislamos, como que tendemos a no querer convivir y no porque no queramos, porque en realidad por dentro tenemos unas ansias locas de ser tomados en cuenta y de formar parte de, pero por el miedo al rechazo o por el miedo a que otra vez se nos cierre una puerta en la cara, no damos como que ese paso de buscar pertenecer. Este cuerpo de característica de herida de rechazo es un cuerpo prácticamente pequeñito, delgadito. Es un cuerpo muy contraído, es un cuerpo angosto. Si tú ves a una persona con una herida del rechazo, te das cuenta que su piel prácticamente está pegada a sus huesos, como si quisiera desaparecer. Son estas mujeres o somos mujeres muy, 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 digamos, delgadas, con una como necesidad de no querer estar en este mundo. Tendemos a ser mujeres que nuestros hombros o las caderas, bueno, digo tendemos hablando en general porque creo que todos tenemos de todas las heridas. A lo mejor yo no soy de este cuerpo tan angosto, pero te hablo así porque creo que en algún momento de mi vida quizá yo también he sentido un rechazo. Entonces, vete poniendo tú también en este mapa en algún momento al que te hayas sentido rechazada y desde ahí empieza a ver el cuerpo. Es un cuerpo más angosto, la espalda tiende a ser más pequeñita junto con la caderita. Prácticamente es como si tuvieras a la persona que fuera un tubo, como un tubito, caminando. Pueden ser altas, sí, pueden ser chaparras, sí, pero son muy, 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 muy delgaditas.
son personas que realmente tienen muy poco músculo. Y estas personas tienden a enfermarse de ciertas cosas. Aquí lo que te quiero hablar es, como te digo, de esta relación que existe entre tu cuerpo, lo que somatizas y las heridas de tu infancia. Cuando te hablo de esto me refiero a que es una persona que por la misma herida, por la misma como también personalidad que va a tener, como te digo, de huidizo, que hoy no me voy a meter en la personalidad, estamos hablando de cuerpos, es una persona que va a tender a enfermarse mucho de todo lo que vienen siendo cosas como de contacto. Se le llaman enfermedades de contacto porque son enfermedades como de la piel. Es la típica como cuando estamos muy llenitas de acné o que te llenas así bastante de acné. Son las alergias, cuando eres alérgica a todo, al polvo, al polen, al clima, a la gente. Y es muy curioso porque también aquí existen enfermedades, por ejemplo, en las que soy alérgica hasta la comida, intolerante a la lactosa, o alérgica a los mariscos, o alérgica a esto, a X, Y. Todo esto es porque mi cuerpo está empezando a manifestar que yo lo que en realidad estoy rechazando es como la vida, o sea, rechazo el estar aquí, rechazo el sentirme rechazada, rechazo el no sentirme parte de. Y estas personas tienden, como te digo, a ser como superhuidas, son muy propensas también a tener trastornos alimenticios, en este caso como la anorexia. Son personas que van a tener problemas en vías respiratorias también, porque su pecho se podría decir que carga una tristeza muy grande, embarga una tristeza muy grande. Y acuérdate que los pulmones son órganos que son principales como acompañantes de la felicidad, perdón, de la tristeza. Entonces, cuando yo estoy triste, me tiendo a engripar más. O de repente puedo tener como cierto asma. Y ojo aquí, porque ahorita van a empezar, no, pues entonces ya salí rechazada por mis papás, por mi mamá. No te hablo propiamente de que digan, ay, no, no quiero tener este niño, que puede ocurrir que sí. Pero también a veces dices, híjole, nos acabamos de casar y ya salimos embarazados, pues ni modo. O a veces también puede ser que sabes que pues sí, nos embarazamos y el papá no quiso quedarse. O viceversa. Mamá se embarazó, no quería el bebé y en cuanto lo tuvo, lo dejó con X o Y persona. Te hablo todo el tiempo, recuerda que estos son interpretaciones y bien puede ser una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de injusticia, una herida de traición, de humillación, que son de las que te voy a hablar ahorita. Entonces empezamos primeramente con esta de rechazo, ¿ok? Quiero que te vayas dando cuenta en qué momento de tu vida quizá te has sentido rechazada. Es muy común, por ejemplo, como mujeres cuando dices, no, ay, pues terminé con el novio. O, ay, vengo de una separación. Entonces, en esos momentos yo me siento quizá con una rechazada, perdón, me siento rechazada, que ojo, también podría ser aquí abandono, pero ahorita no voy a entrar a esa. Sino que al sentirme yo rechazado, rechazada, pum, bajo de peso. Entonces, mi cuerpo se vuelve delgadito, compactito, chiquitito, porque es tanta mi tristeza, porque es tanta la pena que tengo dentro, que necesito como desaparecer de este mundo. Incluso cuando la herida de rechazo es muy fuerte y a lo largo de la vida se va repitiendo en circunstancias, por ejemplo, llámese de un rechazo con papás, pero después llámase de un rechazo con la pareja y después llámase de un rechazo en el trabajo y después llámase de un rechazo en el que no perteneces al grupo de amigas. Entonces, tanto rechazo puede generar incluso pensamientos suicidas y pueden ser personas que también padezcan este tipo de enfermedades. Entonces, quiero que vayas identificando si en algún momento de tu vida te sentiste rechazada, porque acuérdate que también el cuerpo puede ir cambiando en base a las heridas que vamos eh, como viviendo a lo largo de la vida. Claro que va a haber heridas que nos van a predominar, por eso te digo que son heridas de la infancia, pero date cuenta como ciertas heridas, más que heridas yo lo puedo llamar como tipo traumas o quiebres o momentos en mi vida en el que llega una emoción y esto se me convierte a lo mejor hasta en un estado de ánimo y que viene acompañado de memorias que tenían que ver con mi infancia en las que yo ya me sentía a lo mejor alguna vez rechazada. Entonces, vamos desde ahí, ¿va? Me voy a ir a una siguiente herida y esa es la herida... Ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Permítanme, ¿eh? Ya me ando moviendo de aquí. Vamos a ir a la herida del abandono, ¿sale? La herida del abandono es una herida que puede ocurrir muy común porque la gran mayoría de nosotros, si tenemos papás o mamás trabajadores o trabajadoras,
muy probablemente o nos dejaban un tiempo cuidándonos con los abuelitos o con los tíos, o también puede ser que, por ejemplo, papá simplemente no estaba en la casa y nos encargaba mamá, pero pues yo sentía ese abandono de mi papá o sentía ese abandono de mi mamá. Puede ser también cuando perdí a un ser muy querido de mi núcleo que simplemente se fue. Y esta herida de abandono es una herida en la que yo tengo una máscara de dependencia. Genero relaciones dependientes, tanto de pareja, de amistades, laborales, y es muy poco probable que yo me quiera ir de esa relación, aunque en el fondo a veces soy yo misma la que busca abandonar o quedarse sola. Es un miedo como tremendo a la soledad, pero te vuelvo a repetir, no me voy a meter mucho a la personalidad, sino al aspecto físico. En el aspecto físico estamos hablando de un cuerpo que no tiene fuerza, de un cuerpo flácido, un cuerpo aguadito. Es como aquí, ¿no? Que ahí estamos, ay, está colgando el pellejito. O es como una piel, y mira, yo te lo muestro porque de verdad yo he ido identificando mis heridas y no me da como miedo como platicártelas, al contrario, pero es como esta piel así, como aguadita, como flacidita. Es una piel que aunque la persona intente hacer ejercicio, a lo mejor la piel ya va a estar así. El tono es muy bajo, el tono muscular. Prácticamente la persona puede o no tener tono muscular. Es también muy común, por ejemplo, cuando nace un niño recién nacido que le dan diagnóstico a la mamá de hipotonía. Muy probablemente si revisas esta historia es que hay un cierto abandono ahí, incluso desde la concepción, por parte puede ser de la pareja. Pero a veces me dicen muchos, bueno, es que yo en mi familia no sufrí abandono porque mis papás pues siempre estuvieron juntos. Y no te hablo únicamente de un abandono si tus papás se separan, vuelvo a lo mismo, te hablo de un abandono también cuando alguien no estuvo ahí. Alguien que tú necesitabas en esos momentos de tu vida, que son tus progenitores o las personas que te cuidaban, tus tutores, no estaban. Y quizá no era porque no quisieran estar contigo, simplemente porque había otras ocupaciones, otras cosas que hacer y tú lo interpretaste de esta manera como me siento abandonada. También son personas que tienden a abandonarse bastante a ellos mismos. Y como te lo puedo explicar, un signo muy característico de esta herida es que son como que los hombritos hacia abajo, como con la tristeza, como encorvaditos, como así, sin motivación se podría decir. Tú los ves y es una persona que la ves incluso como aguadita. Si tú la ves parada, o sea, ves como el hombro caído de esta persona, como el abdomen sacadito, como hacia afuera infladito porque no tengo la suficiente fuerza para mantenerme de pie, porque no tengo la suficientemente fuerza para erguirme, para echarme para adelante, sino que alberga dentro de mí quizá una tristeza que no he podido como aprender a sanar o a, ¿cómo se puede decir? Como a abrir, a mover. Y esta misma tristeza empezó a generar que yo tuviera este tipo de comportamiento, más bien este tipo de corporalidad. Es una persona que tiene muy poquita fuerza, incluso le cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Es como el que, bueno, puedo hacer ejercicio, pero no me gustan los aparatos. O puedo hacer ejercicio, pero correr no, porque correr es como tener mucha disciplina y a mí no, porque no siento ni fuerza ni motivación que me mantenga en eso. A mí si quieres ponme a hacer ejercicios de respiraciones o ejercicios de... Nomás hay un poquito de pilates o un poquito que no me canse, que no me impida, que no me implique, perdón, mucho esfuerzo porque inconscientemente no tengo fuerza para detenerme, no tengo fuerza para mantenerme de pie, para mantenerme erguida. Mi pecho está hacia abajo porque yo me siento cabizbaja. Y entre las enfermedades más comunes que presentan estas mujeres o que presentamos estas mujeres son dolores de espalda lumbar. Y es que como mi postura, te repito, es como encorvada, como hacia abajo, voy a tender a aventar los hombros hacia abajo, sacar la panza hacia adentro y meter las pompas. Entonces esto va a provocar que mi lordosis lumbar se aumente, por lo tanto voy a empezar con padecimientos lumbares. Es muy común. Prácticamente todas las mujeres que tienen rasgos de esta herida, su cuerpo manifiesta lumbalgias. Entonces hay que empezar igual ahí a revisar. Son personas con hipotonía o hiperlaxitud. No sé si conozcas de los ligamentos, no sé si conozcas alguna amiga o amigo que de repente te dice, ah, es que yo puedo hacer esto, y se dobla así los dedos y ¡fum! Se le hacen hasta atrás. No, puedo hacer el dedo gordito todo para acá y ¡fum! Se hace hasta atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene esa fuerza para mantenerse como compacto, sino que mi cuerpo es blandito, como si fuera una bolita de masita, y ojo, no te estoy diciendo que la persona sea obesa, ahí hablamos de otro tipo de herida,
pero si es una persona que tiende a tener flacidez, ¿ok? El abandono tiene toda la relación con la flacidez. Tono muscular disminuido, ¿va? Entonces, quiero que te vayas identificando si en algún momento de tu vida has sentido abandono, ya sea por tu familia, por tu pareja, si alguien se fue, te dejó, o si alguna de tus mejores amigas, quizá incluso de la infancia, tuvieron que irse a otro lugar. Todo este tipo de heridas han ido o están marcando o condicionando tu vida. Entonces, desde ahí, otro tipo de herida que nos está manifestando el cuerpo y hay que aprender a trabajarla. Ay Dios, ya estoy moviendo acá. Aprender a trabajarla, hacerme cargo de ella y bueno, darme cuenta de qué manera puedo tomar fuerza en mi vida, mantenerme sostenida, tratando de hacer como contrapeso a todo lo que esta herida provoca en mí, ¿sale? Vamos a pasar a otra herida de la que te quiero hablar, que es la herida de la humillación. La herida de humillación tiene una máscara de un masoquismo. Cuando te hablo del masoquismo, no te voy a hablar de alguien que se está dando como que de golpes hacia atrás o masoquismo en las experiencias sexuales. Sin embargo, sí tiene una similitud porque en el masoquismo es como lastímame, ¿no? Como esa culpa, como me lo merezco. Y el masoquismo como tal tiene una relación con la culpa. Una herida de humillación tiene una relación con la culpa. Este es un cuerpo muy gordito, es un cuerpo prácticamente redondito. Es tal cual la bolita, es una bolita. Es un cuerpo que tiende mucho a engordar, pero no es tanto porque ¿cómo te digo? Porque digas, ay, güey, es que come muchísimo, porque a veces pueden ser personas que en realidad no coman, que no coman tanto. Que ojo, sí tiene mucha relación, porque también mi relación con la comida, si estuviste por ahí en el taller de mi relación con la comida, hablamos un poquito de cuando comemos mucho, 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 como muy compulsivamente, como para llenar un vacío o como para evadir una emoción. Pero digo, no me voy a meter ese tema, estamos hablando de los cuerpos. En cuanto al cuerpo de una persona con herida de humillación, como te decía, es un cuerpo muy gordito y es un cuerpo graso. Desde la bioneuroemoción, la grasa, cuando yo almaceno grasa, almaceno protección, porque me convierto en una persona obesa que demanda un mayor cuerpo y entre más grande sea mi cuerpo, más me puedo proteger de no sentirme agredido, de no sentirme humillada, de no sentirme avergonzada. Esta herida muy probablemente se hizo en alguna de tus etapas, por ejemplo, de la primaria, en el quizá, no sé, de primaria, que te hiciste el baño, no alcanzas a llegar a la taza y a lo mejor a tus papás les parece gracioso y lo comentan y a ti te causa como un poquito de vergüenza o de pena lo que está pasando y sin embargo, pues bueno, es como dar la cara ahí y jajaja y te hacen risa. O muy probablemente también si fuiste víctima de bullying o de carrilla o si fuimos víctimas de eso, nuestro cuerpo va a tender a somatizar o digamos nuestro fenotipo va a tender a ensancharse o a engordar. Te repito que este cuerpo almacena mucha grasa porque necesita precisamente estar grande, estar protegido, estar demandante, porque precisamente siento que no me protegieron. Y también puede ser que este tipo de cuerpos tengan una relación con abuso, llámese abuso sexual, llámese abuso psicológico o simplemente abuso en el sentido en el que alguien cometía como sobrecarga contigo, como que estaban tas. Por eso te hablo también, por ejemplo, del bullying. Aquí es bien importante que aprendamos cómo nuestro mismo cuerpo nos va diciendo tanto de nosotros, cómo aquí yo tendí a subir de peso para protegerme porque quizá me sentía súper vulnerable, quizá también culpable. Este cuerpo tiene mayoritariamente el sobrepeso, pues en todo lo que es el vientre, en todo lo que es como la panza, me ensancho, pero también son cuerpos muy anchos de la espalda, muy, muy, muy anchos. Es como que tú ves todo ancho, desde arriba hasta abajo. Y curiosamente las caderas de estas personas son caderas más reducidas. Es como el cuerpo más redondo y abajo como un tipo conito. Tiende como que la pompa a estar un poquito más metida y es una espalda también, como te decía, muy ancha. Nuestro cuello también con herida de humillación es un cuello ancho, grueso, pero como acortadito, como con el cuerpo aquí. Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme desde esta herida, puedo también tener ciertas patologías, ciertas enfermedades que mi cuerpo me va a empezar a hablar, me va a empezar a expresar y es ahí donde yo necesito trabajar. Y entre las enfermedades más comunes son dolores de la espalda, pero en general.
no solo me voy a la lumbalgia, sino que me voy de lumbalgia a cervicales. Todo el tiempo me duele toda mi espalda, pero me duele por una sobrecarga, porque como soy masoquista, acepto hacerme cargo incluso de cosas que no me corresponden, pero necesito sentir que las hago para no sentirme libre, para sentirme como encerrada en ese punto, para no sentir culpa. Aquí hay mucha, mucha culpa y te digo, estás como acostumbrada al abuso en general. Entonces es como que esto se me hace muy común porque a veces la mayoría como de las mamás tienden como a ir modificando el cuerpo hacia esta herida porque es como, mamá, ¿me haces esto? Sí. Y a lo mejor no lo quiere hacer, pero es como que sí, sí lo hago. Y es como, mamá, ¿me puedes ayudar con aquello? Y a lo mejor no terminamos una actividad, pero sí, sí lo hago. Y es como que están todo el tiempo como pendientes de todo, pero es ese masoquismo como de no permitirse libertad. Otra de las enfermedades más comunes son las tiroides, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, todo lo que tiene que ver con mi glándula. Normalmente pues es el hipotiroidismo, que es cuando empezamos a aumentar de peso. También tenemos mucha como enfermedad en las piernas, sobre todo en procesos circulatorios, de que tiendo como a retener también líquido o de repente pues ya las venitas, las varices, todo este rollo. Entonces tiendo más como a ese tipo de patologías y sobre todo enfermedades del corazón, porque son personas que guardan en su pecho como este dolor, como esta sensación de vergüenza, como todo este sentimiento. Mi corazón termina somatizándolo incluso también como en una hipertensión o alguna otra cardiopatía y también problemas respiratorios como un EPOC, como un asma también. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está como, oh, como mis bronquios, una bronquitis y dificultad para respirar a lo mejor. Entonces, ojo aquí otra vez porque esta misma herida nos está pidiendo ser libres de esa culpa, ser libres de esa humillación o de ese maltrato, ser libres de ese abuso. Así que hay que prestarle atención también. Otra herida de la que te quiero hablar es la herida de la traición. Ojo, esta herida es una de las heridas más comunes. Ay, no la percibo por acá. En Facebook no la percibo, pero bueno, igual te la voy a describir. La herida de la traición es una herida en la que mi cuerpo va a tender a ser un cuerpo que se ensancha mucho de las caderas. La herida de la traición tiene una máscara de control o de controladora. Somos mujeres controladoras. Tú ves a esta mujer parada y ves una mujer guapísima, seductora, te llama la atención por cómo es. Es una mujer que tiende a tener unas caderas muy anchas, que tiende a tener unas piernas muy grandes, glúteos grandes también. A lo mejor es un poquito menos ancho esto que abajo, pero también sus hombros tienden a ser como, digamos que como el pechito levantado. No te hablo como de una manera de arrogancia, pero sí un pechito levantado. Entonces, este pechito levantado empieza a generar como esa, ¿cómo se puede decir? Como esa capacidad de aquí estoy, aquí mando yo controlo, yo digo qué se hace, yo digo cómo se hace, yo digo a qué hora y todo esto. Entonces, es un cuerpo que por lo regular va a tender a ser así, anchito. Es un cuerpo también que sí tiene como cierta fuerza muscular, a diferencia, por ejemplo, de una herida de abandono, que hay mucha flacidez. En este cuerpo hay mucha fuerza muscular, ¿sale? Es un cuerpo que también tiene mucha relación en enfermedades de todo lo que vienen siendo las colitis. Colitis, esofagitis, que el reflujo, que la digestión, que inflamación, todo esto siempre va aquí. También cargan cierto como abultamiento en el vientre, que a lo mejor no es tal como grasa, pero sí es como un abultamiento por la misma protección. La herida de la traición tiene mucha relación con quizá una etapa de mi vida en la que yo era infante y me sentí traicionada o sentí que me fallaron mis padres. Quizá con alguna promesa rota que hubo por ahí, quizá también descubriste una infidelidad por parte de alguno de tus papás, quizá, no sé, hubo una manera en la que alguien, te digo, te falló y o tú presenciaste que a alguien le fallaron y sentiste que a ella, ¡pum!, los platos se quebraban y ahora sí que a juntar los pedacitos de platos rotos que me quedan.
Y este cuerpo es un cuerpo, como te decía, ancho. Estoy tratando de buscarte aquí en Facebook la imagen que te estoy proyectando. Solo no sé qué pasó con las diapositivas tal cual, que no me la quiso como mostrar. Pero esta herida, te hablo de que es un cuerpo muy, muy ancho. Y por ejemplo, en el hombre es el típico cuerpo como espaldón, el típico cuerpo como fortachón, fornido. Y también es muy curioso, por ejemplo, que en la mujer este tipo de herida genera indirectamente enfermedades en todo lo que viene siendo como el suelo pélvico, ¿sale? Todo lo que viene siendo mi vientre, mis ovarios, toda esta parte, porque finalmente al sentir que nos fallan, por lo regular lo voy a tener como con el sexo opuesto. Como mujer yo siento que me falló el hombre. Entonces desde ahí como que lo encadeno más a esa parte. Aunque también puedes a lo largo de tu vida estarte encontrando ambientes donde también te sientes traicionada por amistades, donde te sientes traicionada por tu jefe en el trabajo, donde nos sentimos traicionadas por cualquier otra cosa, pero es como pum, pum, pum. Somos muy controladoras, te digo que tendemos a padecer esa colitis, esofagitis y todo esto, y también tendemos a como presentar contracturas por lo mismo de esta como capacidad de no soltar, sino de querer como contener desde nuestro control, desde esta como emoción quizá más asociada a la rabia o a la impotencia de no poder haber hecho nada porque pagaste precios por esa traición o por esa ocasión en la que la persona se fue. ¿Va? Vamos ahora a pasar a la herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia tiene una máscara de una persona que va a tener rigidez. Si tú ves a esta persona con la herida de la injusticia, es una persona que prácticamente es rígida todo el tiempo. Tú la ves parada, plantada desde una rigidez corporal. ¿Me apoyas aquí para que salga la pura imagen mía, por favor? Gracias. Ahí voy, chicos, aquí en Facebook y acá en Instagram seguimos. Este cuerpo de herida de la injusticia es un cuerpo que va a ser rígido y es prácticamente este cuerpo perfecto. Es prácticamente un cuerpo que está todo como si fuera simétricamente perfecto, proporcionado. Así como tiene cadera, tiene hombro, tiene pecho, tiene espalda, tiene todo. Tú la ves y dices, wow. Pero es una persona que va a tender a incluso hasta caminar, yo creo que de esta manera, como con el mentón hacia arriba, como de alguna manera tú lo ves o la ves y piensas como que qué soberbio, qué arrogante. Tiene un cuerpo impecable, un aspecto impecable. Todo el tiempo este aspecto va a ser precioso, perfecto. Van de la mano con el perfeccionismo. Muy probablemente ya te esté viniendo a la mente alguna persona, algún amigo, o tú misma digas, híjole, soy yo, no puedo salir de mi casa sin un pelo peinado, no puedo salir de mi casa sin un maquillaje perfecto. Entonces desde ahí también es como empezar a ubicar o empezar a descubrirlo incluso en qué persona en nuestra familia, ya sea nuestra mamá o si nosotras mismas nos asociamos a esta misma herida. Tendemos a ser personas, como te lo decía, muy rígidas, porque esta herida se puede hacer como cuando alguien te comparó con otra persona o que te compararon con tus primos o te compararon con tus hermanos. O quizá cuando no diste a lo mejor el 100 en una calificación y fuiste castigada o recriminada por haber tenido el 9.5. Entonces se te empezó a exigir una perfección hasta cierto punto que te volviste una persona rígida. Tienes pocas ganas o oportunidades realmente de disfrutar porque tú no te lo permites, siempre tienes que estar rígida, perfecta, con el aspecto más, se podría decir, más proporcionado de todos. Y aquí sí hay una rigidez en toda esta parte. Prácticamente tú ves a la persona como un soldadito, sus movimientos son más robóticos, como si sus hombros no se separaran del cuello, como que si esta parte estuviera así como pegada. Y la persona tiende a tener muchas patologías también, por ejemplo, contracturas cañoncísimas en cuello. Tiende a tener también incluso patologías en los ojos, como la miopía, el astigmatismo, debilidad visual, todo este tipo de cosas, como de que hay algo ahí que no quiero ver, mejor lo maquillo de perfección para entonces poderlo mostrar al mundo, pero inconscientemente ahí está brotando mi cuerpo algo que no quiero ver y que tengo que hacerme cargo de. También tienden a ser personas que nos pueden
como a enfermar mucho de articulaciones. ¿Por qué? Porque la rigidez no me permite flexibilidad. Entonces yo desde mi rigidez contraigo mis articulaciones. Me da bursitis, me da tendinitis, se me inflama la cápsula sinovial, artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque tengo que estar con esta rigidez y mis articulaciones ya no pueden más sentirse rígidas, por lo tanto, ¡pum!, somatizan para que quizá me inviten a una flexibilidad. No sé si hasta aquí va quedando claro, si va habiendo dudas. Por aquí las voy leyendo, chicas. Instagram, Facebook. Vamos a dar una oportunidad si es que hay alguna duda que quieran contestar. Aquí estoy por Instagram y Facebook. Me van diciendo si hay dudas por ahí, por favor, en Facebook y en Instagram. Te repito y te hago mucho énfasis, mujer que me estás viendo en esta transmisión. Las heridas de las que estamos hablando hoy tienen un montón de características. Como te lo digo, son heridas emocionales que me condicionan mi personalidad, mi manera de ver el mundo, mi manera de relacionarme, mi manera de ver la vida. Pero acuérdate que hoy estamos hablando precisamente de lo corporal. Estamos dando una introducción a lo que viene para el taller de Entre Mujeres y Cuerpos, que es el próximo 31 de julio, donde vamos a platicar acerca de esto, pero obviamente más profundo, donde vamos a aprender a darnos cuenta de qué tipo de heridas están condicionando la manera en la que yo me relaciono, porque ojo, y te lo quiero poner con un ejemplo muy simple. Imagínate que tú ahorita vas caminando, pasas por una rama de un árbol que se cayó y te rasgas el hombro. Entonces sigues caminando, el hombro está rasgado, te das cuenta a lo mejor cuando ya caminaste muchas cuadras. Te lo limpias según tú, te lo curas según tú y te vuelves a lo mejor a colocar alguna camisa o algo que te ayude a cubrir como la herida. Sigues caminando por la calle, imagínate que te encuentras a un amigo o a una amiga tuya que hace mucho tiempo no ves, se acerca contigo con mucho gusto y te toca del hombro. Hola, ¿cómo estás? Y es como, ¡ay! Me lastimaste, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías si esta persona toca tu herida? Y a lo mejor esta persona ni siquiera lo sabe, la persona simplemente llegó a saludarte, te tocó y por eso te dolió. Entonces date cuenta que estas heridas que tenemos desde la infancia empiezan a condicionar por lógica la manera en la que yo percibo lo que los demás hacen o lo que mi entorno hace. Así que quiero invitarte a que reflexiones con esto, que te des cuenta de cómo es que tus heridas han ido condicionando tu vida y en base a eso trabajes contigo, con tu cuerpo y con tu bienestar. Quiero también invitarte a que te abras a las posibilidades de descubrirte y de autoconocerte, porque es muy importante que como mujer aprendas a identificar qué tipo de herida tienes, pero sobre todo, deja tú, porque luego es como, ay, no, sí, yo ya sé que la herida del abandono me tiene. Ay, no sé, ya sé que la herida de la humillación, ya sé que la herida de la traición. Sí, yo tengo esta herida, pero aprende también a sanarla. Empieza a identificar para que puedas en algún momento de tu vida sanarla, trascenderla y convertirte en una persona que ha aprendido de ella, pero que abre otro abanico de posibilidades para su vida. Te reitero que las inscripciones para el taller de Entre Mujeres y Cuerpos ya se abrieron, así que puedes inscribirse próximo sábado 31 de julio. Si quieres aprender más de estos temas, si quieres aprender más a conocer tu cuerpo, tus heridas, estas son algunas de las cosas que vamos a tocar en el taller. Pero ya habrá muchísimo más temas, aprenderás a conocer, adentrarte y ver realmente qué está haciendo este cuerpo que funciona como un vehículo para que yo pueda interactuar con la vida en este planeta. Te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy. Voy a estar leyendo sus dudas y me voy a dar chancita de irles contestando. Cualquier cosita puedes escribirnos directamente por mensaje directo, ya sea en Instagram o en Facebook. Encuéntranos como @entremujerescomunidad. En todas las redes sociales estamos estrenando YouTube, TikTok. Búscanos por ahí y hagamos que esta comunidad siga creciendo.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo y seguiremos hablando durante todo este mes acerca de nuestro cuerpo para que no te lo puedas perder. Nos esperamos en las próximas transmisiones y te veo también en el próximo taller. Bonita noche, que la estés pasando bien donde estés y con quien estés. Un abrazo.